Hola, ¿cómo están? Tengan todos muy pero muy buenos días. Soy Diego Pietrafesa y estamos adelantando las noticias y adelantando temas que han tenido que ver en el tiempo reciente sobre una conducta, sobre una forma de ser, sobre una forma de gobernar. En definitiva, ¿qué es? La confrontación, la pelea. Pero atenti, la pelea fuerte, la confrontación a fondo, de hecho y de palabra. ¿Alcanzará esto para mejorar la Argentina que sufre y tanto? Bueno, de esto vamos a hablar en el día de hoy, con la sombra siempre de los que usted ya se enteró ayer. El 13, la desgracia, la inflación, ¿será así? Lo vemos en un ratito, no se vayan, compartimos con nosotros, nuestros anunciantes, y empieza el programa. En Vicente López la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López. ...91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. Y como dijimos en la apertura, un escritor lo sintetizó en redes sociales como que la crueldad estaba de moda. Bien podemos decirlo, decíamos al principio del programa, como la pelea, la confrontación se ha vuelto un valor en el mundo de la política, y por eso hoy vamos a hablar con el analista político Carlos Fara, que ha hecho un trabajo muy interesante sobre este tema, al cual saludamos y le agradecemos mucho que esté con nosotros en el día de hoy. Hola Carlos, ¿cómo te va? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Gracias, muchas gracias por tu tiempo. Querido Walter Brown, jefe de redacción del Cronista, te miraba mientras hablaba y decía, asentías, ¿no? No lo digo como un mérito personal, pero digo, coincidimos todos en que hay unas reglas del juego salvajes que están sobre la mesa y que no sabemos qué tan bien hará o no a esta Argentina que tenemos. No, diferentes a las que hemos visto en los últimos, por lo menos en los últimos 4 años, ¿no? Sí. Y quizás con el nivel de confrontación mucho más expuesto, ¿no? En medio de lo que es la crisis socioeconómica que se agudiza por la cuestión inflacionaria, básicamente, que es la que afecta a toda la sociedad, y por la dificultad política que tiene la gestión actual de poder avanzar con sus planes sin conseguir la adhesión de las fuerzas de oposición, ¿no? Esa debilidad política muestra un oficialismo diferente, por lo menos a lo que vimos en los últimos periodos, ¿no? Y voy a empezar, Carlos, entonces con la pregunta que vos te haces en un artículo que publicaste. ¿El reino de la confrontación tiene futuro? Mira, yo digo que le pongo pronósticos reservados, ¿no? Porque está absolutamente claro que la confrontación está formando parte de la política contemporánea en general, ¿no? Digamos, la polarización, las grietas están a la orden del día, no son exclusivas de la Argentina. El caso de Estados Unidos, el caso, digamos, Bolsonaro en Brasil. Son varias las situaciones en las cuales la tensión está, yo te diría, forma parte no de una necesidad coyuntural, sino de una decisión estructural, ¿no? de ciertos liderazgos políticos. Me parece que eso, en función de lo que recién decía Walter, me parece que hay que tener mucho cuidado porque vos, vamos a decirlo así, dicho popularmente, vos te podés hacer el vivo si tenés fuerza, ¿no? Y si no, te tenés que cuidar. Me parece que
este es el gobierno políticamente más débil desde el 83. No tiene Congreso, está lejos de tenerlo, no tiene gobernadores. Argentina es un país federal y además obligada a Argentina, digamos, a tener que hacer una cantidad de cambios fuertes que necesitan de un liderazgo fuerte también, pero que no se corresponde eso con el poder político que posee. Y entonces te diría, la confrontación tiene un límite en la medida en la cual vos no tengas toda la potencia política para sostenerla en el tiempo. Sí, y además, Walter, en la medida tampoco que tengas otros resultados que ofrecer como gestión de gobierno que la confrontación misma. Sí, y me pregunto qué pasa, y te pregunto, Carlos, qué pasa del otro lado, ¿no? De aquellos que sí, quizás tengan ese poder político y que hoy están administrando sus provincias, pero que se encuentran con la dificultad económica que les presenta el plan desarrollado por el presidente Javier Milei, ¿no? Mira, primero te diría que todo el mundo, en el fondo, lo que quiere es llevar la fiesta en paz, ¿no? Claro. Porque la situación económica es muy grave y nadie quiere que tampoco desbarranque el gobierno de Milei, porque todos sabemos que atrás de eso las provincias caen como dominó, digamos. No es un tema de si salva uno y no se salva el otro. Al revés, digamos, te diría, o viceversa, me parece que de a ratos Milei piensa que se puede salvar él y que las provincias es su problema, digo, que también es un error conceptual. Entonces, las provincias están en una situación muy complicada. Creo que si la recesión persiste, va a caer la recaudación. Eso va a llevar a que tengan que lograr ajustes impensados. Puede llevar a que más de uno tenga que emitir una cuasi moneda, no porque quiera, sino porque no le queda otra. Y vos sabés que cuando se empiezan a producir incendios en las provincias, de vuelta hay un efecto dominó que termina afectando a todo el sistema político en general, no solamente a los gobernadores. Sí, y Carlos también, lo sabemos todos los que ya tenemos algunos añitos, la inflación tampoco resiste a los anuncios, ni a las grandilocuencias, ni inclusive y sobre todo a las expresiones de buena voluntad, porque si bien es cierto que va a haber ya un número que va a ser menor al mes pasado, pero también es cierto que en marzo vamos a tener otro rebote y eso da una muestra de que acaso la angustia principal de cada argentino y cada argentina está lejísimo de resolverse, por lo menos en el corto plazo. Totalmente así, totalmente así. Esto que por ahora es una crisis de inflación, que esto es a la enorme mayoría no le alcanza el dinero para llegar a fin de mes, puede derivar en una situación más grave todavía, que sea una crisis de desocupación. Esto es que directamente no tengas dinero. No es que tenés menos dinero, directamente no lo tengas. Y viste que esa es una situación que puede llevar a mucha desesperación, ¿no? Con incidencias sobre el tema seguridad, más allá de la crisis social en sí misma. Entonces, en ese punto me parece que el gobierno hay algo ahí que no está merituando, ¿no? Digo, que a qué ritmo hay que bajar la inflación teniendo en cuenta el costo social que esto puede llevar y que por ahí, con las mejores intenciones, el plan se queda trunco, no porque era una mala idea, sino sencillamente porque las variables sociales no resistían. Está claro. Walter. Ahora, Carlos, en este perfil de funcionario, de administrador duro que presenta hoy Javier Milei, ¿cómo opera en la sociedad en la crisis de seguridad que estamos viviendo en la ciudad de Rosario particularmente, en función de lo que ha sido un discurso que, por ejemplo, la ministra de Seguridad de Javier Milei ha llevado adelante como caballito de batalla también, ¿no? El de la lucha contra el narcotráfico, contra los problemas del crimen organizado que se está viviendo, por ejemplo, en esa ciudad, ¿no? Bueno, primero, la verdad es que, más allá de la noticia negativa de la situación Rosario, esto le da una oportunidad al gobierno de Milei para salir adelante, mostrando garra, mostrando firmeza en un tema que no es el económico, que ya sabemos, digamos, que va a tardar tiempo en resolverse. El de la seguridad, particularmente el narcotráfico, también va a tardar en resolverse, pero por lo menos, digamos, deriva la mirada hacia otro lado, ¿no? En el corto plazo. Eso por un lado. Es absolutamente cierto una cosa que vos decís, que es, han hecho, digamos, Patricia Bullrich está tan embanderada, digamos, con la bandera de la mano dura, que después, si empieza a pasar el tiempo y no se ven algunos resultados concretos, corres el riesgo
de que mucha mano dura al final no tenga, digamos, el impacto, ¿no?, en la opinión pública. Por eso, digamos, siempre hay que ser en este punto muy cuidadoso, es decir, de cuánto anuncio, cuánta concreción, cuánta dureza, porque en algún momento, digamos, te empieza a desplazar la realidad cotidiana, tanto en el tema seguridad como en el tema inflacionario. Sí, Carlos, y además pensaba también, bueno, esto justamente que vos señalabas y que también hemos visto muchas veces, ¿no?, grandes desembarcos, grandes intercambios de fuerzas, la prefectura acá, la gendarmería allá, la que prefectura acá, pero lo cierto es que, y sobre todo con el tema del narcotráfico, no parecería ser esa la solución. Hay también una situación, Carlos, que es la salarial, y sobre todo con el tema de los docentes y varios integrantes del sector público que, bueno, en lo personal yo creía que en algún momento la tan ansiada paritaria educativa iba a llegar, pero pasan los días, es que ni se habla de eso, con una inflación que tiene guarismos preocupantes. Preocupantes, soy bastante generoso. Mira, primero creo que el gobierno de Milei no cree en la necesidad de una paritaria, ¿no? Como que es un problema de las provincias y que cada provincia se lo arregle como pueda. Esto, desde el punto de vista formal, es así, digamos, es verdad, la educación está en manos de las provincias. Lo que pasa es que cuando hay un problema generalizado, vuelvo sobre el punto que decíamos hace un minuto, todos pagan los platos rotos, incluido el gobierno nacional, ¿no? Por lo tanto, el gobierno nacional no puede desentenderse. Al final, ¿qué va a pasar con la educación en Argentina en los próximos 4 años? Es una pregunta también para Milei, no es una pregunta exclusivamente para los gobernadores. Y que, de vuelta, si el problema es en 1 o 2 provincias, vos decís, bueno, está circunscripto. Cuando el problema es absolutamente generalizado, eso significa, digamos, que tenés un problema nacional, ¿no? Sí, y en eso, a mí me parece que ahí, conceptualmente, Milei se equivoca. Porque también, digamos, va a pagar platos rotos por esta situación. Sí, te quería decir, Carlos, perdón por la interrupción, que es un problema nacional que Milei también compra al sacar este adicional docente que tenían todas las provincias del país. Entonces, ahí es donde el problema, que ya era, como vos bien decís, nacional, termina de tener un rótulo definitivamente de norte a sur y de sur a norte, porque hay una decisión del gobierno central de decir, bueno, esta plata que cobraban siempre, no. En un contexto, Walter, donde la plata no sobra. Sí, y me quedé pensando en esto de que los problemas se tornan nacionales, cómo diferentes actores institucionales tratan de no involucrarse dentro de la pelea. Y en este caso me estoy refiriendo a la justicia, ¿no?, a la Corte Suprema, que es un actor que, a partir de lo que es la discusión, por ejemplo, del decreto de necesidad y urgencia y de leyes que quiere llevar adelante el gobierno y la discusión inclusive con las propias provincias, debería en algún momento emitir su voz. Sin embargo, aparece al margen. ¿A qué podemos atribuir esto, Carlos? Mira, primero la Corte es una Corte con problemas internos, ¿no? Vale recordar que es una Corte incompleta y con problemas y con discusiones internas importantes. Eso, con lo cual también eso un poco la inmoviliza, ¿no? Porque no hay una postura, no habría una postura unificada sobre cómo y cuándo resolver estas demandas que establecen algunas de las provincias, que obviamente van a la Corte porque son materia federal. Luego está una cuestión de una Corte que no simpatiza mucho con este gobierno y precisamente por eso no quiere adelantarse en dar fallos que le resulten contrarios, porque de alguna manera no quiere, digamos, aparecer como entorpeciendo la tarea de un presidente que asumió hace 3 meses. Entonces, desde ese punto de vista, yo te diría que todo lo que termine en la Corte, que no tiene tiempo para resolver, va a llevar mucho tiempo, entre otras cosas por esto que estamos comentando, salvo que se produzca una especie de necesidad institucional imprescindible. Si no, creo que va a ser una Corte que va a tardar en tratar estos temas, porque no quiere, vamos a decir, mezclarse en una discusión que cree que debería resolver una negociación política simplemente. Sí, está claro. Negociación política que también está bastante irresuelta todavía, sobre todo en la Cámara Baja, por más que el radicalismo
o parte del radicalismo pareció sugerir también siempre estas cosas elípticas, ¿no? Que no apoyan al DNU, igual goles son amores y votos son votos. Carlos, y pensemos ahora el resto del aparato político, ¿no? Porque da la sensación muy escasas participaciones de Sergio Massa, un poquito más visibles, pero absolutamente escasas también participaciones de Horacio Rodríguez Larreta, la ex vicepresidenta y 2 veces presidenta Cristina Fernández de Kirchner, por tuit, un ratito para recordarle a Milei lo de su aumento de sueldo, y no parece haber mucho más. Mira, primero creo que hay una cuestión acá de timing, ¿no? Que esto es, me parece que todos esos actores que vos mencionaste están en la tesitura de déjalo que se desgaste. Y dentro de unos meses vamos a ver. Esa es la primera. ¿Para qué nos vamos a meter ahora a criticar innecesariamente cuando la situación es muy complicada y hay una cierta expectativa popular? Eso por un lado. Segundo, me parece que todos lo están estudiando un poco a Milei, ¿no? A ver dónde renguea el perro, porque es una incógnita, Milei, políticamente hablando, más allá del carácter, de la vehemencia, lo que charlábamos al principio sobre la estrategia de polarización y confrontación permanente. Me parece que el tema es dónde y cuándo le pegamos a Milei para que trastabille. Y me parece que, insisto, lo están, digamos, analizando, porque es un fenómeno distinto, no es un fenómeno de la política tradicional y puede generar alguna sorpresa, para bien y para mal. Walter. Sí, nos encaminamos a cumplir los famosos primeros 100 días de gestión, en este caso marcados por lo que ha sido la decisión de la devaluación, del intento de desregular la economía con los tropiezos que tuvo en el Congreso y lo que comentábamos recién, la discusión judicial y con las provincias. ¿Cuál crees que es el hándicap que le queda por delante al presidente en cuanto a lo que tiene que ver con ese apoyo social que le dieron los votos, que le dio ese 56%, mientras no se observen datos concretos en la mejora económica, por lo menos de parte de la sociedad que está sufriendo el ajuste? Mira, primero yo creo que los 100 días siempre es un poco un mito, ¿no? Digo, porque vos podés estrellarte a los 30 o que te aguante mucho más tiempo. Yo digo, antes de mitad de año es muy difícil que haya una opinión más acabada de la opinión pública. Después lo que podés decir es, me gusta esto, no me gusta lo otro, que es lo que la gente está haciendo, no le está gustando la confrontación, pero lo considera sincero, valiente, aguerrido, hay que esperar. Entonces, en ese sentido, todos los estudios que habíamos hecho durante las elecciones el año pasado nos indicaban que la gente era consciente del tamaño del problema, que las soluciones no iban a gustar y que iba a tardar mucho tiempo en dar resultados. Con lo cual, en ese marco es muy difícil que vos en 100 días saques alguna conclusión. Y sobre todo teniendo en cuenta que, aun cuando no te guste la situación actual, por razones obvias, el tema es, ok, ¿y qué alternativa hay? ¿No? El kirchnerismo se fue, Macri ya gobernó, no hay otra perspectiva, bueno, dejémoslo a Milei que haga los próximos meses y después veamos. Pero por ahora esperemos, porque no hay mucha otra cosa que hacer. Está claro, Carlos. Te agradecemos un montón este contacto. Seguramente el año nos va a deparar otras conversaciones tan jugosas como esta, así que te vamos a volver a llamar. Ojalá estés ahí, tan generoso para respondernos. Un placer, como siempre, estar con ustedes. Claro que sí, gracias, Carlos. Bueno, Walter, señor. Lo dicho, vamos, vos quedate. Y vamos a decirle a nuestros televidentes que se queden también, porque ahora viene algo sencillito que es un poco la economía, pero que... ¿Cuál es el problema? Dijo. No se vayan, ya volvemos. En Vicente López, la seguridad siempre fue una prioridad. Tenemos más de 2.000 cámaras funcionando y sumamos más patrullas en las calles. Porque cuando de seguridad se trata, no tenemos excusas. Trabajamos para mejorar ayer, hoy y siempre. Vivamos Vicente López.
Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y coloca mosquiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Morón es más prevención. Ante cualquier emergencia, ahora podés pedir presencia de policía, SAME o bomberos con un solo clic. Descarga la aplicación Morón Alerta. No lo dudes. Morón Alerta. Municipio de Morón, corazón del oeste. 91 años de historia. Conoce el Palacio Legislativo. Agenda tu visita guiada en legislatura.gov.ar. Legislatura porteña. Nos une a la ciudad. Y bueno, les dijimos, noticias de la economía, con un número, Walter, que ayer recorrió todas las redacciones, los portales, las redes sociales. ¿Y qué nos dice? Y nos dice que la inflación siguió el camino descendente desde el pico que había mostrado por encima del 25% en diciembre pasado, recordemos 20,6 en enero, y en febrero cerró en 13,2. ¿Qué muestra esto? Que efectivamente el efecto inicial de la devaluación que se aplicó en la gestión de Luis Caputo en el inicio del comienzo del gobierno de Javier Milei, se fue comiendo un poco en los precios, fuertemente en diciembre, con un poquito menos de peso en enero y con menor incidencia en el mes de febrero. ¿Qué se espera ahora para el mes de marzo? Bueno, la primera semana mostró un número bastante alto en cuanto a lo que tiene que ver con la inflación de los alimentos y habrá que ver cómo impacta en el número final de la inflación de marzo el aumento de la educación, ¿no? El inicio del ciclo lectivo, con lo que tiene que ver con el aumento de las cuotas de los colegios. ¿Y qué va a pasar sobre todo con el aumento tarifario? Que es lo que todavía está pendiente en función de ¿qué? De que esa curva que estamos viendo de descenso de diciembre a enero y febrero no tenga en el mes de marzo un nuevo salto ascendente. Por eso todavía no tenemos absolutamente cerrado el capítulo tarifario y hay discusión en torno a qué va a pasar con el incremento de la luz, con el incremento del gas y con el incremento de la tarifa del agua, que también inicia ahora la ronda de audiencias para establecer cuál es el valor futuro. Eso lo que implica es que si logra el gobierno sostener la lenta baja en marzo, no vas a tener mayor presión como la hay hoy por hoy para avanzar en una dolarización, en un levantamiento del cepo ya. Está bien, pero esa presión la evitás, pero tenés dos presiones. La primera es un fantasma que aparece y desaparece y lo bien que hace en dar miedo, sí, que es el de una nueva devaluación, que llevaría estos índices. Ahí vamos, exactamente a eso me refería, ¿no? ¿Por qué? Porque la devaluación que tiene hoy la moneda es de un 2% mensual, es el ritmo de devaluación que ha definido el gobierno después de haber aplicado una devaluación muy fuerte en el inicio de la gestión. Sí. Lo que se llamó overshooting, es decir, vamos a devaluar por demás para que después ese colchón nos va sosteniendo este ritmo de 2% que no queremos cambiar de acá por lo menos por unos meses. El propio Luis Caputo, el ministro de Economía, señaló en el último encuentro de la Asociación de Comercio Estadounidense, la AmCham, a los empresarios presentes que había dialogado inclusive con los supermercadistas y con los productores de alimentos, señalándoles que no iba a cambiar esa decisión de mantener el 2% de devaluación mensual, más allá de que la inflación, el último dato nos mostró el 13,2 y que él sostiene que con este tipo de política, retirando pesos del mercado y manteniendo esa devaluación y con el colchón que tenían de ese overshooting, les va a permitir que siga descendiendo la inflación de manera tal de que no esperen que se venga una devaluación más. ¿Por qué? Porque lo que está diciendo es, ustedes están especulando, pensando que viene una nueva devaluación y esa devaluación no va a venir. Bueno. Eso es lo que está planteando hoy el ministro de Economía. De ahí a que pase, está claro. No te voy a hacer responsable a vos, pero lo que digo es, también es cuestión, Walter, de llamar las cosas por su nombre, porque cuando uno escucha muy pomposamente, no a vos, sino a las autoridades, cualquiera de ellas, retirar los pesos del mercado, usted y yo, vos,
tenemos que saber que esos pesos son, entre otros pesos, los que estaban en tu bolsillo y en el mío. Sí. O sea, esa plata que nosotros no tenemos y esa plata que a nosotros no nos alcanza, es la plata que el mercado está absorbiendo con la aspiradora, digamos. Entonces, a mí, por lo menos, Diego, me cuesta aplaudir que se aspiren los pesos porque yo siento que de lo que me chupan, siento que me tiran los bolsillos también. Y ni te cuento si miro un poco hacia abajo, ¿no? No, y sobre todo, a ver, ¿qué es lo que se buscó? Revertir el proceso de que vos tenías esos pesos en el bolsillo porque se estaba emitiendo para dártelos, y eso era lo que empujaba a que los precios sean cada vez más altos, que cada vez valieran menos tus pesos y que cada vez tuvieras más inflación. Llegamos al cierre de la gestión anterior con un 12,6%. Ahora estamos en 13,2%. Recién volvemos más o menos a ese nivel. Entonces, ¿seguirá este camino para demostrar que lo que se está haciendo, esto de mostrar superávit fiscal y de retirar peso del mercado, de entrar en la economía recesiva, va a ser suficiente para llegar a una inflación de un dígito a mediados de año, como plantea el ministro de Economía? ¿La gente tendrá esa paciencia y podrá sostener desde el bolsillo esos 3 meses que quedan para esperar a ver una inflación de un dígito? Y que no quiere decir que sea un camino de rosas tampoco, ¿no? Porque la inflación de un dígito en un mes es alta para cualquier país del mundo, menos para nosotros, que ya estamos arriba del 270% anual y que lamentablemente nos estamos acostumbrando a estos altos niveles de inflación desde hace varios años. Sí, todo será poco, Walter, para ir cerrando, si, como hemos visto en otras partes de nuestra historia reciente, la inflación baja, pero los ingresos no suben. Entonces, exacto. ¿De qué sirve? Bueno, sí sirve, está bien, no le queremos bajar el precio al descenso de la inflación, que está bien y que es algo que es necesario, pero me parece que no es suficiente si otros indicadores no acompañan. Exactamente, a ver, la discusión que hemos tenido estos días, y lo hemos charlado fuera de cámara, es el aumento que se terminó aprobando en su momento el Gobierno Nacional a los funcionarios del Ejecutivo del 48%, el del 30% que se había otorgado en el Congreso, que ahora retrotraen. Son números que, si uno observa la inflación del último bimestre, bueno, el del Ejecutivo contra el último bimestre estaba ganando, porque 36,6% dio enero-febrero. Los del Congreso estaban un poquito para abajo. Pero no deberían asustarnos si son números que van recuperando poder adquisitivo en todo el resto de la economía, no solamente en los funcionarios, el legislativo y el ejecutivo, sino en cada uno de nosotros, sobre todo en los jubilados que más han perdido y que ahora van a empezar a partir de esta semana a ver la discusión en el Congreso nada más de cómo se va a actualizar la fórmula jubilatoria. Eso que vos decís no estaría sucediendo. Confiemos, otra no nos queda, y reclamemos también y aboguemos para que de una vez, más temprano que tarde, las cosas empiecen a mejorar. Ojalá así sea. Gracias, Walter. A vos, Diego. Gracias a ustedes. Nos vemos la próxima.